Vamos a tratar de realizar un poquito más profesional nuestros proyectos. Así que vamos a platicar un poco sobre lo que se conoce como el modelo vista controlador, en el cual manejamos un patrón de diseño que divide el desarrollo de una aplicación en tres componentes principales para que logramos facilitar la organización del código. En uno tendremos el modelo, que gestiona la lógica de la base de datos y los datos que la aplicación maneja. En este apartado es donde configuraremos la conexión con la base de datos y realizaremos las operaciones. Esas operaciones que nos conectan, eliminan, borran o modifican. Luego tenemos la vista, que es la interfaz de usuario, es decir, lo que el usuario ve e interactúa. En nuestro caso será HTML, donde estarán los botones y los formularios. Tenemos un apartado llamado controlador, el cual gestiona la interacción entre el modelo y la vista. Recibe las solicitudes del usuario desde la vista, procesa la información con el modelo y devuelve una respuesta a la vista. Ok, viendo esto vamos a empezar a hacer las carpetas. Entonces necesitamos un nuevo archivo. Para esto necesitaremos trabajar con nuestro servidor porque vamos a trabajar con PHP. Así que iremos a C, buscaremos sham, dentro de sham buscaremos htdocs, dentro de htdocs tenemos una carpeta que dice web 5, así que voy a crear una carpeta que se va a llamar Cetis42. Ok, dentro de Cetis42 voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar P2, proyecto 2, práctica 2. Dentro de la práctica 2 vamos a tener una carpeta. Esta carpeta debe llevar el nombre de modelo. En este modelo guardaremos el código para la conexión con la base de datos y las operaciones, como es consultar, guardar, modificar o eliminar. Luego tendremos otra carpeta a la cual le llamaremos vista. View. Esta carpeta contendrá los archivos de HTML para la vista, incluyendo el formulario, los botones y la presentación de los resultados. Otra carpeta encargada del control. Aquí estarán los archivos PHP que gestionarán las peticiones del usuario conectando la vista con el modelo. Y bueno, tendremos una CSS. Este nos servirá para gestionar los estilos que harán la interfaz más amigable visualmente. Para la primera etapa de nuestro proyecto, tendremos que crear la estructura básica del proyecto y las conexiones a las bases de datos. Así que, como viste, acabamos de crear el modelo, la vista, los controllers, el CSS. Dentro de modelos tendremos un archivo llamado conexión y este va a gestionar la conexión con la base de datos usando variables. Entonces, vamos a buscar aquí. Primero voy a crear la conexión que ya venimos trabajando. Ok.
Nombre del archivo va a ser conexión punto php. Voy a crear mi archivo aquí. Aquí nos está mostrando que ya estamos conexión php. Bueno. ¿Qué tendremos que hacer dentro de esta conexión? Bueno, primero tengo que decirle que este archivo es de tipo PHP. Así que voy a iniciar con el signo de interrogación, PHP. Y luego voy a configurar la conexión de la base de datos a través de mis variables, la cual voy a empezar por el puerto. También voy a poner una que será la del usuario. Una que será la de la contraseña de la base de datos. Y otra que será la de la base de datos. Ajá. Ah, caray. Aquí. Base de datos. ¿Sale? Cada uno de estos pues tendrá un valor. Pues nuestro puerto es el localhost. Nuestro usuario root. Nuestra contraseña pues no teníamos. Y la base de datos se llama persona. ¿Sí? Aunque creo que voy a crear otra base de datos. Vamos a revisar aquí. Nuestra base de datos. Sí, se llama persona. Y dentro de persona tengo datos. Entonces, tal vez pueda utilizar dentro de esta base de datos persona una nueva tabla que se llame agenda. A esta agenda le voy a poner el ID, el nombre, y un teléfono. Así que voy a usar 3. ¿Vale? Y dijimos que va a ser el ID, el nombre y un teléfono. El nombre, tipo texto. Con la contexto con una longitud máxima de 65. Varchar, una cadena de longitud variable al tamaño máximo del registro. Ok, el nombre con varchar. El teléfono, pues sabemos cuántos números son en el teléfono, ¿no? Entonces, la longitud de los valores, pues aquí que sean 3. Aquí pues se va a autoajustar. Pero vamos a ponerle que al menos tenga 5. Y el teléfono pues tiene que tener 10 valores, ¿no? Ok, la llave pues va a estar aquí.
Aquí tenemos la barra para ir desplazando y buscar qué más valores vamos a poner. ¿Sí? De todas estas opciones, bueno, yo solo estoy buscando que sea autoincrementable el primero. Y obviamente pues ahí va a estar la llave primaria, ¿no? Pues ya con eso tendríamos nuestra base de datos. Vamos a guardarla. Igual persona. Y ahí está. ¿Vale? Entonces, base de datos persona, tabla, agenda. ¿Ok? Ok. Continuando con esto, tenemos el puerto. Aquí nos está faltando, ¿sabes? El servidor. Ahí ese sí es el localhost. ¿Ok? Y bueno, aquí es nombre del servidor. En este caso utilizamos un servidor local. Servidor local. El puerto normalmente es el 8080. ¿No? Para la base de datos 3306. Para la página web 8080. Así que en caso de que marcara algún error y tuvieras que cambiar el puerto, pues ahí estaría lo bueno. Aquí me dice que el puerto tiene una falla. En el fichero. Dice que renumba hasta allá abajo. Pues ahí está. Por no poner el punto y coma, ya me estaba diciendo que había un error ahí. En este caso, servidor local. Voy a ponerle aquí también, para que no se les olvide. Puerto predeterminado de mi SQL. Y ahí está, es el 3306. Eso quiere decir que si yo modifiqué mi puerto porque tenía algún problema con la conexión o tengo en algún otro puerto el MySQL o la base de datos, bueno, pues solamente vendría aquí a cambiar el puerto y eso sería todo. Aquí es el nombre del usuario, ¿no? Que es el predeterminado. En este caso, predeterminado. Nuevamente, si estás con una contraseña diferente, pues ahí la tienes que cambiar, ¿verdad? En este caso también vamos a tener contraseña vacía. Ya que Sham no tiene una contraseña en la base de datos, ¿no? Contraseña vacía. ¿Cómo lo escribimos? Por Sham. Ajá. Ya que no le pusimos contraseña al Sham, pues está por predeterminado y ahí viene. Pues el programa, pero anda un poquito agripado. Se me escucha, ¿verdad? Voy a tratar de hablar poco, porque se me seca la garganta. Nombre de la base de datos.
Vamos a revisar esto. Pam, pam. Ok. Sí, ok. Vamos a revisar ahí si la base de datos se llama persona o personas. Pues ya está bien, persona. Y bueno, ya cuando hagamos la consulta o la búsqueda, pues ahí iremos buscando a nuestra tabla. Ok, pues procedamos a crear nuestra conexión, ¿no?
Ok, ya quedó ahí. Ah, tenemos un error. Ya está. Ahí había un errorcillo. Ok, ya está guardado. Listo. Entonces, según aquí podemos observar, definimos el servidor donde está la base de datos, que en este caso es el servidor local, dado que estamos usando SHAM. Definimos el puerto de la base de datos, aquí estamos, uh, que en este caso es el 3306, también porque está predeterminado por MySQL de SHAM. El nombre de usuario que estamos usando para conectarnos a MySQL a través de SHAM, que por defecto es el de root. La contraseña para el usuario de root, que es SHAM, que por defecto no tiene contraseña, por lo que dejamos este campo vacío. Y el nombre de la base de datos que hemos creado, que en este caso se llama, pues, agenda. Uh-huh. Uh, ahorita lo checamos porque la base de datos se llama persona, pero dentro de la base de datos estamos buscando agenda. Vamos a ver, si no conecta, pues hay que cambiarla, ¿no? Persona. Ok. Establecemos la conexión, ajá, con el usuario, la base de datos, todo lo que nos pide. Aquí ya nos ha completado, mira. Hostname, pues el nombre del servidor, ¿no? El usuario, el password, la contraseña, el base de datos, ¿sale? El puerto. Todo está llamado desde la parte de arriba para pues hacerlo más fácil. Luego, en caso de ser denegada la conexión, pues ahí hay un mensaje de conexión fallida y el error que podemos tener. Y en caso de que sea correcta, bueno, pues ya ahí está conexión exitosa. Con eso ya tenemos nuestro primer archivo. ¿Qué más? Bueno, podemos tener una única base de datos que contenga varias tablas. Y bueno, en este caso, la base de datos persona puede tener tanto la tabla que dimos de datos como la que hicimos ahorita que se llama agenda. Las tablas dentro de una base de datos pueden crear múltiples tablas que almacenen diferentes tipos de información. Mientras podamos acceder a la tabla correcta en cada consulta que hagamos a través de SQL, no habrá ningún problema. Es decir, aunque use la base de datos persona, las operaciones que realice en agenda no afectarán a las otras tablas. ¿Mm? Entonces nuestro código de conexión, pues no nada más sería, por ejemplo, select a Cisco from, pues, agenda, ¿no? O sea, selecciona la tabla agenda y a partir de ahí, pues hacer las consultas, las búsquedas o lo que necesitemos. ¿Sale?
Entonces con esto ya tenemos la conexión a la base de datos. Como paso 2 vamos a crear el archivo visual y archivo, nuevo archivo. Este va a ser de tipo HTML, que es la parte visual, pero muy importante recordar que esto debe estar aquí, dentro de la carpeta vista. Ajá. A este le vamos a poner el nombre de index. Index.html. Recordarán que así rápidamente puede buscar el navegador el archivo inicial, que es index. Vamos a ver, crear archivo, y aquí tenemos el archivo. Vamos a dejar en este momento, para no hacerlo tan largo, solamente esta parte visual y la parte de la conexión que hemos explicado. Ya haremos otro video para irlo trabajando. Así que sigamos. Creamos el título. Comenzamos el formulario. Abrimos el formulario y le decimos que vamos a usar los datos que van a estar dentro de los controladores guardar a través del método post. O sea que la acción se va a llevar en controladores, donde dice guardar.php. Vamos a usar la carpeta, un archivo llamado guardar.php, de donde vamos a usar ahí las acciones. Para eso necesitamos el nombre, vamos a pedirle que ingrese el nombre, que va a ser requerido, que no puede estar vacío. Vamos a trabajar con el teléfono. De tipo un label para el teléfono, un tipo texto para poner el teléfono y que, bueno, requerido.
vamos a poner una opción para el género. Y aquí vamos a utilizar una lista desplegable para que el género pueda ser una opción. Seleccionar del ID género, que en el nombre género, que será requerido. Y las opciones. Con un texto que no tiene opción para ponerlo, pero que nos va a permitir leer el texto de selección del género, pero esto no tiene valor. Y ya entonces vamos a poner el género masculino con el valor masculino y el género femenino. Ahí está. Listo. Ahora necesitamos un botón para enviar el formulario y guardar esta información. Así que vamos a crear una división que sea de la clase acciones. Y en esa clase acciones voy a crear la acción al formulario en consultar. Bueno, pues ahí ya ahí cerraría este formulario que va a pertenecer al formulario de la acción para consultar. Ahora necesitaremos otro formulario, pero esta vez para poder hacer la consulta por el ID. Así que este es otro formulario. Controladores, consultar por ID. Okay. El método get vamos a dejarlo también. Para poder hacer esto necesitamos saber cuál es el ID que se va a consultar. Por lo tanto vamos a poner un label para buscar el ID para consultar. Y también necesitaremos el cuadro donde vamos a colocar el ID que vamos a consultar. Y finalmente un botón donde vamos a presionar el botón de lo que estamos buscando. Ahí, consultar por el ID. Entonces, cerramos este otro formulario. Y comenzamos con uno. Ya tenemos consultar. Consultar todos. Aquí me está faltando el botón para consultar todos los datos. Entonces aquí tengo el botón que va a consultar los datos. Un botón que va a hacer la consulta. Consultar por ID. Ahí está. ¿Qué más? Pues vamos a meter otro para modificar. Ok, entonces vamos a hacer una acción del controlador para una carpeta, un archivo que se va a modificar. Ahí vamos a meter todo lo que tenga que ver con la modificación. Un label
para decir pues, de qué se trata este formulario. Un input tipo numérico para poder ingresar el número de identificador que estamos buscando. Y un botón que al presionarlo pues nos lleve justamente a los controladores de PHP. Ahí dice modificar. Y ahí cerramos este formulario. ¿Okay? Finalmente vamos a hacer otro formulario para poder eliminar los datos que tengamos por ahí. Pero para eliminar los métodos, pues vamos a usar la carpeta eliminar. Un label que nos diga la acción que se va a realizar. Un texto para poner el ID. Un cuadro tipo numérico. Y finalmente nuestro botón que nos permite eliminar. Cerramos este formulario. Y okay. Aquí creo que me falló este. Creo que me está sobrando. A ver. Formulario que abre. Se cierra. Abre, cierra. Abre, cierra. Ok. Este formulario de acá arriba. Otra vez guardar. Justamente. Nombre. Completar. Teléfono. Después de guardar. ¿Dónde está? Aquí. Aquí se cierra el formulario de guardado. Ok. Guardar aquí. Consultar. Consultar por el ID. Modificar. Eliminar. Cada uno tiene su formulario. ¿Listo? Bueno, pues eso sería todo por este día. Vamos a ver aquí nada más. Regresamos. Vamos a buscar la carpeta que estamos trabajando. Es 42. Práctica 2. Aquí tenemos el formulario para cada uno. Entonces para la nombre, teléfono, género, masculino, femenino y consultar todos los datos que se van guardando. El ID para consultar por cada ID. ID para modificar. Ponemos el ID y lo modificamos. ID para eliminar y bueno, pues ahí va a estar para eliminar. ¿Sale? Todo en lo mismo. Procedemos a agregar la parte de CSS. Ya solo para hacer el repaso, vamos a ver que tenemos el comienzo que establece la codificación de caracteres para el documento en UTF-8. Pusimos un meta view con una división inicial de escala de 1 que asegura el diseño responsivo adaptándose a diferentes tamaños de pantalla. También estamos mandando llamar a un archivo styles.css que haremos en el siguiente video. Enlazar el archivo de estilos CSS externo que se encuentra en la carpeta CSS. Un formulario principal, el cual especifica
que al enviar el formulario los datos serán procesados por el archivo PHP que se llama guardar.php, que se encuentra dentro de la carpeta controladores o controllers, que vamos a cambiar el nombre a la carpeta. Luego también tenemos el otro formulario, que será, perdón, los campos, el campo para ingresar el teléfono de la persona, el campo para la lista desplegable para seleccionar el género de la persona masculino o femenino. También tendremos un botón para la acción. El botón envía una petición para mostrar todos los registros de la agenda. Y consultar por ID permite ingresar el ID específico para buscar un registro en la base de datos. El siguiente será modificar. El usuario puede ingresar un ID para modificar un registro específico. Eliminar por el ID permite eliminar un registro basado en su ID. El contenedor principal, que va a estar trabajado por el CSS, para centrar el documento, el contenido de la página y darle una estructura visual clara. Y bueno, hasta aquí lo dejamos el día de hoy y vamos a continuar con el CSS.